Muy buenas, hoy vamos a hablar el tema de las texturas y cómo vamos a configurarla, además de los usos que puede tener en Blender, ¿vale? Para eso vamos a añadir un cubo y para que veáis cómo se despliega la textura. Los tipos de textura nos los podemos encontrar tanto en materiales como, si vamos a esta pestaña de aquí, vemos que tenemos para brushes, o sea, pinceles tanto de pintar como de escultura, e incluso en algunos modificadores, por ejemplo el displays, vemos que aquí podemos añadir una textura, ¿vale? Para ello vamos a empezar con los materiales. Vamos a la pestaña de shading, vemos aquí como tenemos el cubo y vamos a añadirle un material. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí al lado para ir viendo lo que vamos haciendo. Vale, para añadir una textura al material, simplemente podemos, si es una textura de imagen, cogemos la imagen y la arrastramos encima de los nodos del material. Vale, esta textura la podemos enlazar a cualquiera de todas estas entradas. Es decir, no solo define el color, sino también puede definir cualquiera de estos parámetros o de cualquier clase de nodo. ¿Vale? Para verlo bien, pues yo lo voy a hacer al color. ¿De acuerdo? Una vez que le añado el color, automáticamente ya se está viendo aquí en el cubo cómo se está desplegando. Bien, lo siguiente que tenemos que saber es que esta textura alrededor del objeto tiene lo que se dice unas coordenadas. Y estas coordenadas, para definirlas bien, tendríamos que usar un nodo input y texture coordinate. ¿Vale? Y aquí le podemos decir si estas coordenadas de la textura son generadas automáticamente. ¿Vale? Vamos a probar esto. ¿De acuerdo? Vemos, esta despliegue es diferente. O si están mediante la UV, ¿vale? Ahora veremos lo que es la V, o mediante otro objeto, por ejemplo, si lo unimos por el objeto, añadimos un empty vacío, ¿vale? Lo pongo a un lado y ahora le digo que esta textura está controlada por este objeto, ¿vale? Y ahora yo, si muevo este objeto, la textura se mueve. Bien, vamos a hablar ahora además de entre este nodo de coordinar la coordenada de textura y la entrada del vector de la textura, podemos introducir cualquier tipo de cálculo matemático o coordenadas diferentes o deformaciones o cualquier tipo de nodo para cambiar esto. Sin embargo, el más común es el vector transform, no, el mapping, perdón, el nodo vector mapping, y este nos permite pues moverlo manualmente, ajustar la textura. Por ejemplo, si lo ponemos en V, ¿vale? Y yo muevo esto, se está desplazando la V. Si lo pongo en generado, ¿vale? También encontramos una serie de opciones de las coordenadas dentro del nodo de la textura. Por ejemplo, aquí donde pone flat, quiere decir que está desplegado como si fuera un plano, pero podemos darle otras opciones, por ejemplo, como el box, ¿vale? Y así automáticamente nos lo pone en cada cara, como si fuera una caja. También podemos, estas opciones como una esfera, nos la va a mapear como si fuera de unas coordenadas de una esfera, ¿vale? Pero vamos a seguir con el flat y ahora vamos a ver lo que es la UV. Bien, por defecto, cuando añadimos un objeto, en el mismo objeto vienen ya desenvuelto lo que se llama el mapa UV, que es un mapa en el que le decimos cada uno de los lados de este objeto, o cada una de las caras, en qué posición está en un espacio 2D. ¿Vale? Para ver esto vamos a poner un UV-Editor y vamos a ver cómo se ha desenvuelto esta UV. Estas son las caras, diferentes caras del objeto. Por ejemplo, esta es esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Esta es la de aquí, la de arriba, ¿vale? Y así podemos ver cada una de ellas. Si yo selecciono, para que lo veáis, cualquier tipo de vértice aquí en el editor de Vs y lo muevo, vemos que estoy deformando y transformando esa V y adaptándola como yo necesite. ¿De acuerdo?
Bien, sabiendo esto, pues ya sabemos cómo mapear de alguna manera las texturas, cómo añadir un material, y hay que saber que aquí hemos tocado una textura de imagen, pero hay otra clase de texturas que se generan automáticamente, que se llamarían texturas procedurales. Estas las encontramos aquí en las texturas. Hemos puesto un image sequence cuando hay una textura image texture cuando hemos seleccionado una imagen, pero podemos poner cualquiera de estas otras opciones que son texturas que nos genera automáticamente. Por ejemplo, pongamos un Boroni, yo le pongo el color al color y ahora esta textura que se me está generando aquí es totalmente procedural, quiere decir que está generada por un cálculo matemático. Aquí me da opciones, por ejemplo, la escala, puedo hacerle que en vez de ser random, pues que se alineen todas las formas de la textura e incluso más opciones de coordenadas, tipos de la textura, cosas, características propias de cada tipo de textura. De estas tenemos unas cuantas, diríamos que todas, casi todas estas, excepto 2 o 3, son generadas proceduralmente. Por ejemplo, vamos a ver otra, que sería el wave. El wave simplemente nos hace unas bandas, pongo esto aquí, ¿vale? Me hace unas bandas y yo puedo controlar el tamaño de esas bandas, incluso opciones como que me haga anillos en vez de bandas. ¿De acuerdo? Como he dicho, esto podríamos aplicarlo en cualquiera de estas otras opciones, ¿vale? Por ejemplo, en la rugosidad, ¿vale? Vemos que hay una parte especular y donde pone las bandas negras, pues es rugoso, más rugoso. Dependiendo del dato al que estamos asignándole la textura. Bien, ya que ya sabemos las texturas procedurales y las de imagen, vamos a ver ahora qué otros usos podemos encontrar de las texturas. Como he dicho, podríamos configurar pinceles, podríamos a la hora de esculpir definir máscaras, incluso en composición también se podrían usar a la hora de hacer el render o la postproducción, pero también hay una característica bastante buena que es, por ejemplo, en el desplazamiento o algunos de estos modificadores usan texturas también para definir partículas o efectos físicos y limitarlos o decirles dónde quiero que empiece las partículas, dónde quiero que acabe y un montón de parámetros que podemos definir mediante las texturas. Bien, aquí si le damos aquí vemos la cantidad de texturas. Lo que hay que entender es que las que generamos en materiales no están en las que vienen por defecto o las que generamos en los pinceles o en los modificadores. Así que simplemente si le damos a New y le damos a este botón de aquí, esto nos redirige directamente a esta parte donde tenemos la textura. Bien, aquí simplemente le añado pues esta más, ¿vale? Y vemos que se ha deformado. Para ver mejor esta deformación le voy a añadir un Subdivision Surface antes del Displace para poder verlo y lo voy a poner en simple y le voy a añadir ahí, ¿vale? Y vemos cómo esto se está deformando en base a la textura que tenemos, ¿de acuerdo? Si yo ahora voy a la textura y la modifico, vemos que esto se modifica también, ¿de acuerdo? Así que incluso pues podemos hacer las mismas opciones de mapeado, por ejemplo, decirle que sean las coordenadas locales, coordenadas globales, quiere decir que coge las coordenadas del mundo y si yo muevo el objeto se mantiene la textura con las coordenadas del mundo, e incluso en qué dirección me está haciendo la deformación y por las UVs, que ya sabemos lo que es, o mediante un objeto, que puede ser este, el cual manipula directamente la textura, el tamaño, la rotación, la orientación y todo lo demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí todo el tema de texturas. Hasta la próxima.